Hola, Paul. No, llegué tarde, así que no pude escuchar la primera parte. Probablemente has tocado el tema de las relaciones entre los Países Bajos y la Inglaterra de entonces, ¿no? Eh, Hay un libro que estoy leyendo, el diario de Pix, en, en donde los primeros relatos de este diario hablan sobre el exilio que tiene Carlos II de Inglaterra ahí en Países Bajos. Está ahí esperando la restauración, pues, ¿no? Porque después de Cromwell era una república Inglaterra, Claro. ¿no? Entonces justo llega el caos, la anarquía, y piden el regreso del rey, ¿no? Entonces, en donde estoy ahora leyendo, están todavía en los momentos en que van a regresar al rey a la isla, ¿no? Yo quería preguntarte sobre las relaciones entre Inglaterra y Países Bajos en ese momento justamente histórico, ¿no? Eh, Países Bajos como una potencia, bien lo dijiste, económica, militar, marítima sobre todo, ¿no? Había unas leyes que en Inglaterra se aprobaron, creo, en la época de Cromwell, en donde se podía comerciar con todos menos con los Países Bajos. La ley de navegación. Ley de navegación, sí. Inglaterra veía a los Países Bajos el gran rival europeo, por lo menos económicamente, ¿no? Entonces tuvieron hasta tres guerras, me parece. Sí, Hay una primera, segunda guerra. eh, esa relación histórica, en ese momento, ¿algo podrías decirnos, por favor? es interesante porque a pesar de esas tres guerras, hay una admiración de buena parte de la sociedad a los Países Bajos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los Países Bajos en esos momentos, ya de comienzo del siglo XVII, 1620, 1630, ya era un país que demostraba que iba progresando, ya había avance tecnológico, vías de comunicación, ¿no? Se convirtió en gran centro de acopio de diferentes comercios de arenque, la pesca de arenque, comercialización de pescado, el trigo, ¿no? Venía del Báltico y eran los distribuidores de los Países Bajos los que repartían por el resto de Europa. Eh, las finanzas que venían, las riquezas de América, por ejemplo, la corona española en relación a México y Perú, terminaban en Frankfurt, pero también en los Países Bajos, ¿no? Y eso se veía, era visible, mientras que los Países Bajos crecía ordenadamente, ¿no? Además tenía un nivel de gente con estudios superiores elevadísimo. Casi la mayoría de los políticos en los Países Bajos habían pasado por la universidad, si es que no se habían graduado. Por ejemplo, los hermanos de Witt, los dos eran graduados con doctorado. Y Jan de Witt incluso escribió un libro sobre matemáticas, pero su hobby era la matemática y según dicen se convirtió en un clásico de las matemáticas, esto que fue muy seguido por Leibniz, que Leibniz se sirvió de ese texto, ¿no? Y fue muy conocido en toda Europa como matemático y político a la vez. Entonces había una migración en todos los flancos, cultural, económico, militar, diplomático, ¿no? Grosso era diplomático por excelencia y termina sirviendo, claro, y se va a Suecia cuando lo exilia, cuando lo persiguen por cuestiones políticas, se va a Suecia y sirve al reino de Suecia como diplomático, ¿no? Y va a morir en un naufragio, ¿no? Sirviendo a Suecia, ¿no? Y va a vivir en París durante muchos años, ¿no? Es decir, los Países Bajos va a generar una migración muy grande. Inglaterra va a tener esa migración por un lado, pero también cierto recelo. Entonces, ese recelo va a generar quizás estas guerras. Hobbes, por ejemplo, decía, ¿por qué admiran a ese país? Es un país de comerciantes. ¿Qué nos pueden enseñar los comerciantes a nosotros? O sea, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Miraba eso con recelo. Hobbes tenía una visión belicista de la vida, ya que hablamos de los guerreros, tenía una visión belicista del asunto, no le gustaba el comercio para nada, ¿no? Pero lo cierto es que ese espejo le va a servir a Inglaterra para progresar a su manera, y lo va a hacer, porque a pesar, sea Inglaterra, va a tener tres guerras con los Países Bajos, pero internamente va a tener dos guerras civiles.
y van a volarle la cabeza a un rey y van a después a deponer al hermano de ese rey que decapitaron. Y sin embargo, Inglaterra nunca dejó de crecer económicamente. A pesar de eso, el comercio fructificaba. Y claro, en su momento se señaló por qué un protestante como Cromwell, que era muy fanático religioso, atacaba a una república que también era protestante. En su élite, ¿eh? En su élite era protestante, no en su pueblo. Y he encontrado el dato que buena parte del pueblo, los campesinos, básicamente, la gente ligada al campo, conservaba una tradición católica hasta bien avanzado el siglo XVII en los Países Bajos. Pero la élite era protestante. Y esa élite protestante originalmente venía de lo que hoy día es Bélgica, Amberes, la zona del sur de los Países Bajos, que hoy día es Bélgica. Claro, claro, era español y el grueso de los calvinistas, que esa es la facción religiosa, no estaba en el norte, en lo que llamamos vulgarmente Holanda, sino estaba en el sur, estaba en Bélgica. La élite belga era calvinista, la élite, porque hay que tener en cuenta que son las élites las que manejan la situación del asunto, en el comercio, ¿no? En la política, es un mundo de élites. Y cuando se da la gran guerra religiosa, la guerra de independencia de los Países Bajos, la guerra de Flandes, esas élites calvinistas se desplazan al norte y se colocan en el norte y se imponen. Pero el pueblo llano siguió siendo católico mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese espejo que van a tener los Países Bajos con relación a, a Inglaterra con los Países Bajos se va a ver afectada por ese recelo que no va a respetar que siendo los dos de tradición protestante se enfrasquen en tres guerras muy agresivas. Cromwell va a ganar la primera guerra. Las dos siguientes la va a ganar los Países Bajos, incluso con una invasión. La única invasión que ha tenido Inglaterra, ¿no? Después la invasión de Guillermo el Conquistador va a ser esto por los holandeses. Claro, eso ya después, ¿no? Con la Revolución Gloriosa, que propiamente no es parte del espectro de las tres guerras, ¿no? Eso, esa parte, pero es curioso porque muchos historiadores en Inglaterra van a asumir, Pincus, por ejemplo, que eso es una invasión, que no es que pusieron al cuñado o al yerno del rey, porque el rey a ver, no es el rey, es el estatuto, el máximo líder de los Países Bajos, es una república en los Países Bajos, se casa con la hija del rey de Inglaterra, ¿no? Jacobo II. Entonces, deponen a Jacobo II y será su yerno, el estatuto, también que ha llamado Guillermo, el que asuma el cargo de rey de Inglaterra. Pero van a asumir, algunos señalan que no hubo tal guerra, que fueron escaramuzas. Pincus dice que no, que fue una guerra muy violenta, que hubo muchos muertos y le da una connotación grande. Y él lo pone en el plano de que realmente eso fue una invasión. Eso no fue una escaramuza, eso no fue simplemente colocar al yerno, ¿no? Como rey, no, fue una invasión de los Países Bajos a Inglaterra. Y hay todo un debate, porque el libro de Pincus es relativamente nuevo y uno revisa la historiografía sobre el tema en Inglaterra y esto, sobre el tema inglés de ese periodo y las opiniones están divididas. Y sería curioso que haya sido realmente una invasión, ¿no? Lo cierto que fue un rey que tuvo un impacto minúsculo, si lo ves. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, al llegar él, será el parlamento el que tenga el protagonismo. El rey pierde poder. Claro, el parlamento es el que al final le hace un golpe a Jacobo II, coloca a su yerno, lo pone en el cargo de rey, pero el parlamento es el que va a marcar la pauta, ¿no?